De pie. Buenas tardes. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracia, paz y bien de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Estamos prácticamente a la mitad del tiempo de Cuaresma, ese tiempo de gracia que Dios nos ofrece para renovarnos interiormente y para que avancemos en el camino de la fe y de la vida cristiana. Esta celebración de la Eucaristía debería ser como un nuevo impulso en nuestro camino de conversión, para celebrar la Pascua con un corazón nuevo que se parezca más al de Jesús. Le pedimos perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Esta Santa Eucaristía la ofrecemos por los niños presentados al templo: Renata Abigail Richarte Gallardo, Elian David Pérez Salas, César Emiliano Ortega Quintero, José Guadalupe Cortés Navarrete, por las familias Ortiz Briano, Chavarría Ortiz, Martínez Cruz, Rodríguez Martínez, Cortés Alvarado, Ortiz Murillo, Ortiz de Lira,
Macías Ortiz, Ortiz Dávila, Torres Mota, Escobedo Acosta, Muñoz Martínez, Martínez de la Torre, Ortega Vargas, Piña Ledesma, Chávez González. Por nuestros hermanos José de Jesús Ortiz Briano, Fernanda Mariel Rodríguez Martínez por su cumpleaños, Perla Romo y familia, Miguel Ángel Cortés Rivas por sus necesidades, iglesia y sacerdotes, Sergio Ortiz Murillo, Francisco Ortiz Murillo, Lupita Ortiz y su hija Laila, Socorro Ortiz y Felipe, Hugo Muñoz Almada, Osvaldo Torres Mota, Marco Antonio Torres Mota, Steven Isaí Torres Mota, Perla María y Juan Manuel por su matrimonio, Juan Francisco Hernández Veloz, Pedro Santiago Hernández Delgado por los desaparecidos, Saúl de la Rosa por su conversión, por todos los sacerdotes, por el Papa. Por nuestros hermanos enfermos, señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, padre Jonás, Juan Antonio Martínez Palillo, Mari Macías, por todos los sacerdotes enfermos, Leonardo Ortiz Montoya, Zenaida Dávila, Jesús Dávila Torres, Antonia Martínez Cisneros, señor cura Saúl Ortiz Briano, Agustina Cortés Medina, Artemio Piña Cortés, Evodia Esparza. Por nuestros hermanos difuntos, señor Guadalupe Ortiz, Jorge Antonio Martínez Pérez, señor José María de la Torre, Juana Piña Martínez, J. Guadalupe Alvarado Rosillo, Ricardo Nieves Barba, Roberto Ortiz y Socorro de Lira, Juan Murillo y María Ortega, Ánimas del Purgatorio, Gudelia Vega, Abel Arizo, Silvestre Núñez, Jorge López, Rafael Elizondo López, Pedro Ledesma Diosdado, Ánimas del Purgatorio. Pedimos también por el cumpleaños de Dani Hernández López. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos podemos sentar? Durante los domingos de Cuaresma, la primera lectura nos muestra uno de los grandes momentos de la historia de la salvación. Hoy escucharemos cómo Dios habla a su pueblo después de liberarlo de la esclavitud de Egipto y le da su ley, el camino a seguir para ser el pueblo de Dios. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Palabras de
La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Ahora escucharemos donde se encuentra la plenitud de esta ley, en Jesucristo fiel al amor de Dios hasta la muerte. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Tanto amó Dios al mundo que le ha entregado a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos:
46 años se ha llevado la construcción del templo. Lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó a Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Nos podemos sentar? En este contexto histórico en el que vemos a Jesús actuar, nos damos cuenta, hermanos, de que como todo hebreo hacia la ciudad santa para celebrar la Pascua. Es decir, todo hombre piadoso iba a celebrar la Pascua y a celebrarla de tal manera que se cumplía no solamente con un requisito, sino que de esa manera se vivía en la cercanía de un Dios misericordioso. Y sobre todo en la ciudad santa, en donde se reunían de diferentes lugares de todo el imperio romano. Pero vemos a Jesús en esa persona muy humana y también muy espiritual, cumpliendo con lo que prescribía la ley. Él no estaba fuera de la ley, sino dentro de una ley. Para esta solemnidad, pues, hermanos, se dirigían a Jerusalén miles de personas, de peregrinos, pero no solamente provenientes de la región de Palestina, sino de todas las regiones de ese imperio romano. Entre ellos, Jesús, sus discípulos, sus apóstoles y quienes ya le seguían. Sobre todo, hermanos, los peregrinos en esa Pascua, en esa celebración, ofrecían el sacrificio de animales, sobre todo de los corderos sin mancha. En esas fiestas de Pascua, en Jerusalén, en donde se reunían de diferentes regiones, eran sacrificios de bueyes, de ovejas y de palomas. Por eso entendemos un poquito lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Que se encontraban los cambistas, los vendedores de palomas, de ovejas y de bueyes ahí en el templo. Según las posibilidades, era lo que compraban para ofrecerle a Dios. Según lo que podían adquirir, era lo que ellos compraban para ofrecerle a ese Dios desconocido, a Yahvé, a ese Dios que les había prometido la salvación, sacarlos precisamente de la esclavitud del pecado. Por esto, hermanos, se explica cómo Jesús encontró, se explica perfectamente todo esto, porque Jesús encontró en el templo a todos los vendedores, ¿verdad? Era el tiempo de la Pascua, Jesús se acercaba a Jerusalén, Jesús había ido al templo para la oración, para el ofrecimiento, pero sobre todo para la preparación de la Pascua. Se ofrecían esos sacrificios y la gente, por lo tanto, tal vez afuera del templo se encontraba la anciana vendiendo un par de palomitas, de tórtolas. Los que más podían, pues vendían las ovejas, los corderitos. Los que tenían más, pues vendían ahora sí que los bueyes, que se iban a usar para ese sacrificio. Y nosotros, hermanos, entendemos precisamente cómo Jesús cumplía con esa devoción y con esas normas o leyes de su tiempo. Nosotros, hermanos, entendemos perfectamente lo que el evangelista nos narra hoy.
San Juan explica muy bien todo, ¿verdad? Nos lo explica. Y pudiéramos nosotros imaginarnos el escenario, ese escenario en el que Jesús llega a la oración y esa realidad con la que se encuentra. Los vendedores estaban ahí, eran muchos. Las palabras de Jesús con las cuales se dirige a aquellos hombres es precisamente que quitaran todo de ahí y que no convirtieran la casa de su padre en un mercado. Dicen los mismos discípulos, reconocen y recuerdan lo que estaba escrito. ¿En dónde? Pues en la palabra de Dios. El celo de tu casa me devora. Llega Jesús a Jerusalén y con la realidad con que se encuentra es en que todo es un mercado, en que todos, antes que bendecir o alabar a Dios, antes que purificar su vida para poder agradar a ese Padre bueno y misericordioso, se encontraban en el templo, en el lugar de la oración, se encontraban haciendo negocio. Y vaya que para que Jesús haya mostrado su humanidad, porque la muestra así, en ese fastidio, en ese malestar, cuando Él mismo hace ese látigo de cordeles y los echa del templo a los hombres con todo y las ovejas, los bueyes, a los cambistas les ha tumbado las mesas, pero Jesús les hace ver qué es esa casa o ese lugar. El celo de tu casa me devora, pero sobre todo les dice que no conviertan la casa de oración en un mercado, que no lo conviertan. Hermanos, yo creo que después de que los judíos intervienen para preguntarle al Señor con qué autoridad actúas así, Jesús les habla y les manifiesta ya la manera en que va a morir, ¿verdad? Los judíos le dicen, ¿con qué autoridad lo haces? Y la respuesta de Jesús es bien sencilla: destruyan este templo. Se refería a su persona y ya estaba diciéndonos de qué manera iba a morir. Destruyan este templo y en 3 días se reconstruirá, o en 3 días lo voy a reconstruir. Ellos le hablan de un tiempo cronológico, ¿verdad? Sí, 46 años nos hemos llevado en la edificación, pero tú dices que en 3 días vas a lograr que el templo se levante. Es decir, hermanos, Jesús no se refiere a lo material, se refiere a lo espiritual. Jesús se refiere a la divinidad o a lo divino, no a lo humano. Nosotros deberíamos entender también cómo ese templo, esa casa de oración de Dios, se convirtió precisamente, hermanos, en un mercado, y cómo el Señor llega y exige o pide con autoridad, una como hijo de Dios, otra como persona, para decirles que saquen de ahí todo aquello, que no conviertan la casa de su Padre en un mercado. Pero no es eso, hermanos, sino más bien, yo creo que les habla o nos habla más al interior de nuestro corazón. El celo de tu casa, es decir, esta casa que le pertenece, el celo de tu casa me devora. Hermanos, aquellos vendían ovejas, bueyes y palomas, y eran cambistas, cambiaban las monedas. El Señor se ha molestado porque han convertido la casa de su Padre, que es lugar de oración y de respeto, la han convertido en un lugar de pecado. Pero si hablamos, hermanos, en ese sentido muy cristiano, la casa de Dios es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y las palabras son exactamente la misma. El celo de tu casa me devora, por lo tanto, debes de purificarte, debemos de purificarnos. Yo creo que hoy sí le pudiéramos decir al Señor, y con todas las palabras, Señor, haz también un látigo con cordeles recios y ven a desalojar de mi corazón esas palomas, esos bueyes, esas ovejas o esas monedas. Ven a sacarlas de mi vida porque entorpecen precisamente que yo pueda crecer en lo espiritual y me impiden que pueda alcanzar la salvación. Aquellos hombres tenían en el templo sus animales, lo material, y ustedes y yo, hermanos, pues tenemos en el corazón el egoísmo o la soberbia o la vanidad, o simplemente, hermanos, esos pensamientos que no nos dejan estar tranquilos.
Hoy debemos de decirle al Señor, sí, el celo de tu casa me devora. Y esta, Señor, es tu casa. Te pertenece, porque al final de cuentas, hermanos, nosotros somos la casa en donde habita el Espíritu Santo, es la casa de Dios. Imagínense nomás que llegara Jesús a nuestra vida, no al templo construido, sino a nuestra vida, ¿qué no nos diría? ¿Cómo se molestaría? Porque estamos cargados de resentimientos, estamos cargados de maldad, estamos cargados de pecado, y no porque seamos malos, sino porque le hemos dado entrada a todas esas cosas que no son de Dios, que no son Dios. Hoy, hermanos, a la mitad de este caminar hacia la Pascua, celebrando esta Cuaresma, en plena mitad, deberíamos hacer un alto y en conciencia decirle al Señor, en un examen de conciencia, decirle al Señor: mira, Padre bueno y misericordioso, haz ese cordelillo con esos, o ese látigo con esos cordelillos, y saca de mi corazón este malestar que me aqueja y que no me ha dejado estar en paz durante toda mi vida. Quita, Señor, estas monedas que me atormentan del odio o de la vanidad o de la soberbia, y esos animales que también están en mi corazón y son resentimientos que no me hacen ser feliz, y por lo tanto que siempre me hacen estar reclamándole al otro, o viendo el defecto del otro, o tratando de ser mejor que el otro, pisoteando al hermano, al prójimo. Será bueno, hermanos, que hiciéramos el examen de conciencia y decirle al Señor: con tu látigo, Señor, entra a mi corazón y destruye todo lo que no es de Dios, para que entre a nuestros corazones la tranquilidad y la paz. Sí, no sé cuántos años tengas tú, pero 40 y tantos años el Señor edificó este templo, pero Él lo puede deshacer y reconstruir en un instante. Es decir, Dios nos puede, hermanos, dar la conversión en este mismo momento, y si ustedes y yo deseamos, a partir de hoy, a partir de este instante, recibiremos la gracia, y entonces de ser una persona con pecado y señalada por no tener la gracia de Dios, comenzar a ser personas de paz, de amor, de comprensión. Pues, ¿qué mercado tienes en tu corazón? ¿Quieres que entre el Señor con ese látigo de cordeles? ¿Qué tendría que aventar de esa casa que le pertenece al Señor? Porque es una casa suya. Y si hay algo que tiene que salir hoy, pues que salga, comenzando, hermanos, por nuestra soberbia y por nuestra falta de fe. Que así sea. Que así sea. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Instruidos por las enseñanzas de Jesús, abramos nuestro corazón para que entre y saque a todo aquello que impide que lo reconozcamos entre los hermanos, que quite la soberbia, los pecados de hundimiento, a la maldad, y presentándole nuestras oraciones, alcancemos la paz. A cada invocación decimos: Padre, óyenos.
Padre, óyenos. Por todos los fieles que por medio de las penitencias y prácticas cuaresmales se han purificado de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana. Oremos. Padre, óyenos. Por los que se preparan para recibir el bautismo, la confirmación o la primera comunión, que la gracia de Dios se derrame sobre ellos y les dé fortaleza para vivir como fieles seguidores de Jesucristo. Oremos. Padre, óyenos. Por los países de Hispanoamérica, que progresen en el bienestar para todos los ciudadanos y en una solidez de la fe cristiana. Oremos. Padre, óyenos. Por las mujeres de nuestro país y de todos los demás, que en todo lugar reciban un trato de igualdad y de respeto y desaparezca todo tipo de discriminación. Oremos. Padre, óyenos. Por nosotros, que vivamos el sacramento de la penitencia que nos da la reconciliación con renovada profundidad para saborear la infinita misericordia de Dios. Oremos. Padre, óyenos. Padre, te pedimos también por todos aquellos los que sufren la pérdida de sus seres queridos, en especial por Marta, mi hermana, y Tereso, para que el Señor los reconforte ante la pérdida y el dolor de su hijo, Jorge Enrique. Oremos. Padre, óyenos. Por todos aquellos que se encuentran fuera de casa y fuera del país, y aún aquí en el país, y están en esta Eucaristía, para que el Señor entre a sus hogares y, si es necesario, hacer un látigo con cordeles suaves de amor y de paz, para que aleje del entorno familiar todo aquello que es desunión. Oremos. Padre, óyenos. Por la vida que le has concedido a Dani Hernández, para que le sigas dando la gracia de ser un hijo y esposo fiel a tu amor. Oremos. Padre, óyenos. Óyenos, Padre, y concédenos esta gracia que te pedimos y presentamos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Nos podemos sentar? Presentamos ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Con amor y esperanza, de alegría de beber, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Este plan y este velo pronto se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y de paz.
De pie. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar por Jesucristo nuestro Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el yugo corporal refrena nuestras pasiones, eleva nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en el cielo y en la tierra. Hosana en el cielo y en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en la tierra. Hosana en el cielo, en las alturas. Verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano, Padre Juan Gabriel, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Guadalupe Ortiz, Antonio Martínez y de mi sobrino Jorge Enrique Chavarría Ortiz. Que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Padre, de todos nosotros, de tu hija Marta, de tu hijo Tereso, de mi mamá Lolita, para que le sigas fortaleciendo ante su enfermedad, de Dani en su cumpleaños, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos como hijos de Dios ese signo fraterno de la paz. La paz. Pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
¿Nos podemos sentar? Su nombre es el Señor y das hambre y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan del lado. ¿Acaso por llegar temprano al templo? Su nombre es el Señor y se soporta, es en quien de justicia más sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Es el Señor que está desnudo, la ausencia del amor y lazos presos, que muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su dinero. Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. La Cuaresma nos invita a tres cosas: a intensificar nuestra oración por nosotros y por los demás, o por los demás y por nosotros. Nos invita al ayuno, a saber ayunar y ofrecerlo también por el perdón de nuestros pecados. Y también nos invita a que seamos generosos, dice, a dar limosna. La Santa Madre Iglesia dice a pagar el diezmo o contribuir al sostenimiento de la Iglesia. Pues yo los invito a que en esta Cuaresma no se nos olvide pagar el diezmo de lo que trabajamos, de lo que hacemos o con lo que podamos. Pero todos los que estamos aquí o en casa siguiendo la celebración de la Eucaristía, estamos obligados a que en este tiempo de Cuaresma le llevemos al párroco el diezmo de nuestro trabajo del año para que él lo haga llegar al obispado. Pues yo les pido de favor que seamos generosos y que no vayamos a salir con que, no, padre, pues es que la iglesia tiene mucho. A usted que no le importe eso, usted pague su diezmo y deje que los demás se pierdan, pero usted pague su diezmo. Porque luego si dicen eso, ¿verdad? A pide y pide, y usted niega y se niega y se no da. O sea, uno pide y usted no da. Pero hoy no es de pedir, hoy es de obligación. Entonces hay que contribuir al sostenimiento de la iglesia y el tiempo de Cuaresma es un tiempo muy propicio. En la semana la misa de lunes a viernes va a ser a las 7 de la tarde
durante esta semana nada más. Me invitaron a una parroquia a dar ejercicios y voy a ir a ofrecerlos, a las pláticas, pero la misa será a las 7 de la tarde aquí en la parroquia con el favor de Dios. También les entregaron el sobrecito de mes del seminario, aunque ya haya pasado la colecta, pues a mí se me pasó decirles de la misma. El sobrecito en la puerta me lo entregan en mi canastita, aparte lo principal, su oración, pues que no se nos olvide. Oremos. De pie. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en ese sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen una buena tarde todos. Buenas tardes.